La aptitud física es un término complejo y difícil de definir, pero esencialmente se relaciona con la capacidad física de un individuo para realizar una actividad específica. También es importante reconocer que hay otros tipos importantes de aptitud física y que el término aptitud física puede utilizarse en diversos contextos. Por ejemplo, apto para el propósito o aptitud mental. Esta sección se centrará en la aptitud física, haciendo hincapié en que hay muchos componentes diferentes y además que para cada uno de estos componentes suele haber una variedad de formas de tratar de evaluar la aptitud de una persona. Históricamente, la aptitud física se ha considerado más en el contexto del rendimiento deportivo, con atletas que demuestran niveles superior de aptitud que contribuyen a un rendimiento deportivo sobresaliente. Los diferentes deportes se caracterizan naturalmente por exigencias físicas variables y factores como la intensidad y la duración del ejercicio. Contribuyen a los determinantes del rendimiento. Esto significa que estar en forma para el rendimiento en un deporte no significa necesariamente estar en forma para un deporte muy diferente. Este concepto se examinará en breve como un principio importante del diseño de los programas de entrenamiento, para garantizar que se entrenan los componentes correctos de la aptitud física. En resumen, hay una serie de factores físicos que determinan la aptitud física de una persona en relación con el rendimiento, es decir, la capacidad física de una persona para rendir en un deporte específico. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez somos más conscientes de que el concepto de la aptitud física también desempeña un papel importante en contextos no deportivos. La relación entre la actividad física y la salud es compleja. El punto principal es que a diferencia de la aptitud física para el deporte, en diferentes poblaciones, lo que es crucial es la aptitud física para realizar actividades de la vida diaria. En las poblaciones de edad avanzada y en las que padecen enfermedades crónicas, una proporción de la población mundial que está aumentando progresivamente. El rendimiento deportivo es claramente irrelevante. Sin embargo, la capacidad física para levantarse de una silla, bañarse y caminar es extremadamente importante para la salud y el bienestar de estos individuos. De hecho, cuando estas tareas se hacen imposibles, el deterioro de la forma física y de la salud será más rápido. Lo que pone de relieve que un objetivo claro para los individuos de estas poblaciones es mantener su forma física. En este contexto, lo importante es la aptitud física relacionada con la salud. Esto puede definirse como la capacidad física de un individuo para mantener la salud y realizar las actividades de la vida diaria. Dada la amplia gama de actividades físicas que se realizan tanto en el ámbito de la salud como en el del deporte, no es sorprendente que haya muchos componentes diferentes de la aptitud física y que muchos de ellos estén interrelacionados en términos de mecanismos y resultados. A continuación se presenta un breve resumen de algunos de estos componentes más importantes. Se relaciona con la proporción de la masa corporal total de un individuo que está formado por grasa y masa libre de grasa. Aunque la masa corporal total en sí es fácil de evaluar y por lo tanto suele medirse o interpretarse en relación con la salud y el rendimiento deportivo. En ambos contextos, lo que constituye esta masa corporal total es en realidad más importante. La masa corporal de grasa incluye la grasa esencial que se encuentra en los tejidos y órganos y la grasa almacenada, que es esencialmente una reserva de energía. Por el contrario, la masa libre de grasa se refiere a lo que constituye el resto de la masa corporal total, incluidos los músculos, el agua y los huesos. Los siguientes ejemplos ilustran por qué la composición corporal puede ser importante para la salud y el deporte.
Los altos niveles de grasa corporal se asocian con muchos trastornos patológicos, por lo que el mantenimiento o el logro de una baja masa de grasa corporal es importante para la salud relacionada con la aptitud física. Por el contrario, una masa corporal demasiado baja suele tener una masa grasa también demasiado baja, por ejemplo, la anorexia, o una masa muscular demasiado baja, por ejemplo, la sarcopenia. Hay muchas actividades deportivas en las que la masa corporal total y la composición corporal son muy importantes. En casi todas de ellas, la grasa corporal se mantiene baja. La lucha de sumo es un ejemplo extremo opuesto. En cambio, lo más importante es la masa libre de grasa, ya sea que sea una ventaja tener una baja masa libre de grasa grande. Por ejemplo, en muchos deportes de colisión como el fútbol americano o el rugby, o una masa libre de grasa baja, por ejemplo en deportes de peso restringido como el boxeo o deportes más estéticos como la gimnasia. La densidad ósea es otro aspecto importante de la composición corporal. Una baja densidad ósea es la base de la osteoporosis y el ejercicio puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la densidad ósea. Está muy claro que la composición del cuerpo tiene un papel funcional, tanto en la salud como en la aptitud física relacionada con el rendimiento. La aptitud cardiorrespiratoria se refiere a la capacidad de tomar, entregar y utilizar oxígeno para su uso por el sistema de energía aeróbica u oxidativa. Se caracteriza más comúnmente por la máxima captación de oxígeno de un individuo, que es la tasa máxima que el oxígeno puede utilizarse durante el ejercicio máximo. A menudo también se denomina capacidad aeróbica, aunque hay que reconocer que existen otros marcadores funcionales del rendimiento aeróbico. La capacidad cardiorrespiratoria se sustenta en los límites de los sistemas cardiovascular y de ventilación para extraer el oxígeno de la atmósfera, llevarlo a los tejidos respiratorios y utilizarlo. Los siguientes ejemplos ilustran por qué la aptitud cardiorrespiratoria es importante para la salud y el deporte. Los bajos niveles de aptitud cardiorrespiratoria se asocian con muchos estados de enfermedad y las investigaciones epidemiológicas han demostrado una asociación con una vida más corta. En condiciones en las que la función cardiovascular o ventilatoria se ve afectada, por ejemplo, enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, la capacidad cardiorrespiratoria se reduce. Desde el punto de vista funcional, esto significa que solo se pueden tolerar intensidades muy bajas de actividad física antes de que sea necesario recurrir a los sistemas de energía anaeróbica y estos sean menos sostenibles. El resultado es que incluso las tareas físicas simples se vuelven inalcanzables y esto empeora el descondicionamiento físico. Por el contrario, se observan niveles muy altos de aptitud cardiorrespiratoria en atletas entrenados en resistencia, lo que les permite tolerar intensidades y duraciones mucho mayores de actividad física. La fuerza se define como la capacidad de generar fuerza por parte de un músculo o grupo de músculos. La fuerza se sustenta en la masa muscular disponible, volumen y tipo de fibra muscular. La capacidad de activar esa masa muscular y la coordinación de esta actividad muscular. Por lo tanto, depende tanto del sistema neuronal como del muscular y de su interacción exitosa. La velocidad se define como el cambio de distancia con respecto al tiempo en que se produce el movimiento. Esto podría referirse a la velocidad de todo el cuerpo o a la velocidad de una articulación o un grupo muscular en particular, dependiendo del contexto en el deporte y el ejercicio. La velocidad está determinada por la compleja interacción de la biomecánica y la fisiología, aunque el rendimiento de velocidad máxima también depende de la psicología.
Fisiológicamente, la velocidad depende de factores similares a la fuerza. Sin embargo, la velocidad a la que se aplica la fuerza y la coordinación del movimiento posterior son los principales determinantes del resultado. En muchas competiciones deportivas, el tiempo que se tarda en completar una determinada actividad es lo que determina el resultado. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, la fuerza del sprint es importante, especialmente en la salida, cuando los contactos con el suelo son más largos. Pero la capacidad de aplicar esa fuerza rápidamente es más importante para determinar la velocidad de la carrera. Las actividades deportivas explosivas, como el salto y el lanzamiento, dependen de la velocidad del movimiento. A diferencia de los ejemplos anteriores, la velocidad tiene mucha más relevancia para la aptitud física relacionada con el rendimiento que la aptitud física relacionada con la salud, en la que la velocidad a la que se completan las acciones tiene menos importancia. La potencia se define como el ritmo de realización del trabajo. Funcionalmente representa la combinación de fuerza y velocidad, por lo que se sustenta en los mismos factores que la fuerza y la velocidad. La importancia relativa de estos factores depende de la actividad. Cuando se requieren fuerzas elevadas, el énfasis será mayor en la fuerza, mientras que con fuerzas menores, el énfasis será mayor en la velocidad. La potencia muscular se considera a menudo como uno de los determinantes más importantes del rendimiento deportivo. La resistencia muscular es la capacidad de un músculo o grupo de músculos para mantener la fuerza o la potencia. También se describe a veces como la resistencia a la fatiga a nivel muscular local. La fisiología subyacente es una compleja interacción de varios factores y su importancia relativa depende de la intensidad relativa de las contracciones musculares. Normalmente, la resistencia muscular local está relacionada sobre todo con la disponibilidad de sustratos, la actividad enzimática y la acumulación de metabolitos, aunque el sistema nervioso también desempeña un papel muy importante. La flexibilidad se refiere a la capacidad de moverse a través de toda la gama de movimientos alrededor de una articulación. La flexibilidad se sustenta en una serie de factores, como la capacidad de los músculos y los tendones para estirarse, la condición de los ligamentos, la mecánica de las articulaciones, el tamaño y forma de los huesos. Se observa una amplia gama de flexibilidad en todas las poblaciones. Las articulaciones pueden tener un rango de movimiento deteriorado. Sin embargo, para algunos individuos, algunos movimientos de articulaciones pueden ir más allá de lo que es el rango de movimiento normal aceptado, llamado hipermovilidad. Por lo tanto, la flexibilidad puede ser tanto ventajosa como posiblemente perjudicial en extremo. La agilidad puede definirse como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección o velocidad. Esto puede ser o no en respuesta a un estímulo, lo que significa que puede separarse en la capacidad física de cambiar de dirección o velocidad y el componente perceptivo y de decisión de responder a un estímulo. A pesar de que el rendimiento de la agilidad es de muy corta duración, los factores subyacentes son muchos y complejos. En pocas palabras, incluyen factores subyacentes similares de fuerza, tanto para desacelerar el cuerpo como para acelerarlo. Por ejemplo, la potencia, velocidad, flexibilidad, equilibrio, visión periférica y anticipación y experiencia. El equilibrio se refiere a la estabilidad del cuerpo. Para mantener el equilibrio, el centro de gravedad debe de mantenerse por encima de la base del apoyo del cuerpo. Esto se logra mediante la contracción y relajación coordinadas de los músculos posturales en respuesta a los cambios de posición. Los cambios de posición se detectan por medio de procesos visuales, vestibulares y propioceptivos, y esto estimula las respuestas musculares coordinadas para mantener el equilibrio.
Por lo tanto, el éxito del equilibrio depende de la capacidad de percibir la posición y responder a la información sensorial de manera coordinada, con integración de los sistemas neuromusculares. El tiempo de reacción se describe como la duración entre la presentación de un estímulo y la respuesta asociada. Por lo tanto, al igual que el equilibrio, depende de la integración de los sistemas neuromusculares. El tiempo de reacción refleja la combinación de la detección de información sensorial, el procesamiento de esta información, el envío de una respuesta y el efecto de esta respuesta. El tiempo de reacción depende mucho de la interacción del tipo de estímulo y del entorno. Por ejemplo, puede haber un solo estímulo y una sola respuesta en las tareas más sencillas, en comparación con las tareas muy complejas con múltiples estímulos y múltiples respuestas, con información de distracción. La evaluación de la aptitud física es importante tanto por razones de salud como de rendimiento. La evaluación de la aptitud física relacionada con la salud se utiliza principalmente para evaluar la salud e identificar cualquier debilidad en relación con las normas de salud, ya que esto puede ayudar al diagnóstico, a la evaluación de la gravedad y, en algunos casos, incluso al pronóstico. Sin embargo, las pruebas también se utilizarán para supervisar el progreso como resultado de las intervenciones, por ejemplo, el entrenamiento con ejercicios y la medicación, para ayudar a la educación de los participantes o pacientes y diseñar programas individuales de entrenamiento con ejercicios. Estas mismas razones también se aplican en el contexto del deporte de alto rendimiento, con algunos propósitos adicionales: proporcionar retroalimentación a los atletas, tratar de predecir el potencial del rendimiento, establecer metas para que los atletas trabajen en ellas. Ya conociendo estos conceptos de especificidad, precisión, fiabilidad y validez, estos conceptos constituyen principios importantes a la hora de decidir qué pruebas de aptitud física utilizar, ya que ya hay un enorme número de pruebas de aptitud física diferentes en uso y cada vez se desarrollan más. El valor relativo de la prueba estará determinada por una serie de factores, además de estos principios generales, muchos de ellos de carácter práctico. Entre ellos figuran, entre otros, los siguientes: la seguridad de los participantes, las consideraciones éticas, el número de participantes que se someterán a prueba, los recursos e instalaciones disponibles, la precisión que se requiere y el orden de las pruebas. Por consiguiente, el profesional debe decidir sobre la conveniencia de una prueba de aptitud física basándose en el equilibrio entre lo óptimo, a menudo llamada prueba de la norma de oro, y lo que es realmente práctico. En consecuencia, habrá entonces limitaciones asociadas que deberán tenerse en cuenta al interpretar y aplicar los resultados. En muchas situaciones, no es posible evaluar directamente un componente de aptitud física. Esto no excluye necesariamente la evaluación de la aptitud, pero puede requerir una evaluación indirecta de la aptitud o la predicción de la aptitud mediante una prueba de campo o de laboratorio. En tales circunstancias, el probador tendrá que considerar la idoneidad y la exactitud de la predicción. Por ejemplo, ¿en qué datos se basan las ecuaciones de predicción? Esto podría significar que una ecuación es adecuada para una población, pero no para otra. Otra cuestión adecuada puede estar relacionada con el grado de exactitud y validez de la predicción, en relación con cualquiera que sea la medida del criterio. Estas preguntas permitirán al probador evaluar cuánto sesgo puede haberse introducido debido a las limitaciones conocidas. Como se discutió en capítulos anteriores, la evaluación estándar de oro de la aptitud cardiorrespiratoria es la evaluación directa del consumo máximo de oxígeno. Esto requiere una prueba máxima progresiva,
aumentando gradualmente la intensidad del ejercicio, hasta el agotamiento, incluyendo la medición del intercambio de gases. Si bien esto se lleva a cabo habitualmente en laboratorios deportivos y médicos de todo el mundo, la necesidad de conocimientos técnicos y equipo para realizar la prueba, la naturaleza máxima de la misma, así como el hecho de que solo se puede examinar a un participante a la vez, hacen que esta prueba sea inviable en muchas situaciones deportivas y de salud. Por lo tanto, hay un gran número de pruebas de campo que han sido diseñadas para permitir la estimación del consumo máximo de oxígeno. Los 3 ejemplos siguientes son solo algunas de las pruebas más utilizadas. La prueba de aptitud física en varias etapas. La prueba de aptitud física en varias etapas, también conocida como la prueba del BID, fue ideada originalmente por Leger y Lambert en 1982 y luego fue validada y comercializada por la Fundación Nacional de Entrenamiento, Rapsbottom y otros en 1988. La prueba requiere que los participantes realicen repetidas lanzaderas de 20 metros a velocidades progresivamente crecientes hasta llegar al agotamiento. La velocidad de la carrera se indica mediante un sonido de audio, o el beat, que indica que el siguiente transbordador debe comenzar en este punto. Es decir, el giro en cada extremo del recorrido de 20 metros debe coincidir con el sonido. El primer nivel de la prueba es de baja intensidad, puesto que es una caminata rápida o trote ligero, y luego, aproximadamente cada minuto la frecuencia de los sonidos aumenta hasta el siguiente nivel, provocando un aumento de la velocidad de marcha para ese nivel. El rendimiento de la prueba se describe como el nivel alcanzado y el número de lanzamientos completados en ese nivel, antes de que el participante se detenga voluntariamente o no pueda seguir el ritmo del sonido y sea descalificado para continuar. Por ejemplo, una puntuación de nivel 6 de 10 implicaría que se completaron 6 lanzaderas en un nivel 10. Este puntaje se compara luego con una tabla de referencia en la que se puede obtener una estimación del consumo máximo de oxígeno en base al número de transbordadores. Una puntuación mayor corresponde a un consumo de oxígeno más alto. La evaluación de esta prueba requiere considerar las ventajas y limitaciones en comparación con la prueba del estándar de oro. La siguiente tabla enumera algunas de ellas. Esta prueba se utiliza ampliamente con adultos sanos en equipos deportivos, ya que se ha demostrado que es fiable, siempre que la prueba esté cuidadosamente estandarizada y sea razonablemente precisa para la estimación del consumo máximo de oxígeno. También es sensible a las mejoras en el entrenamiento, por lo que aunque el valor del consumo máximo de oxígeno obtenido no sea totalmente exacto, las mejoras en la puntuación seguirán indicando mejoras en la aptitud física. Sin embargo, para otras poblaciones se necesitan datos alternativos para mejorar la exactitud de la estimación. Por ejemplo, como las tablas se han elaborado con adultos libres de enfermedades, no es posible utilizar las mismas tablas para estimar el consumo máximo de oxígeno en los niños. Por consiguiente, se han elaborado ecuaciones alternativas para su utilización con niños. Nótese que debido a la naturaleza máxima de la prueba, no será adecuada para personas con condiciones médicas preexistentes a las que no se les permite participar en el ejercicio máximo. La carrera de 12 minutos de Cooper. Hay una serie de pruebas sobre el terreno en las que el rendimiento se evalúa en función de la distancia recorrida, en un periodo de tiempo determinado, o del tiempo necesario para completar una distancia fija. Uno de estos ejemplos fue desarrollado por el Dr. Ken Cooper en Dallas, Texas. Esta prueba simplemente requiere que los participantes corran o caminen lo más lejos posible en un periodo de 12 minutos. La distancia total luego se introduce en una ecuación para estimar el consumo máximo de oxígeno. Veamos sus ventajas y limitaciones en la siguiente tabla. Al igual que la prueba de BID, el ensayo se utiliza ampliamente en poblaciones
no clínicas y se aplican las mismas limitaciones. Como el protocolo es continuo y su propio ritmo, muchos ejecutantes se sienten más cómodos con la prueba y pueden rendir mejor que en la prueba de VIP. Prueba de paso de Harvard. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, muchas pruebas para la estimación del consumo máximo de oxígeno no implican un ejercicio máximo. Una de las pruebas más antiguas de este tipo se conoce como la prueba de paso de Harvard, desarrollada ya en la década de 1940, aunque hay otras pruebas de paso de uso común como la prueba de paso de Kempis y McArdle. La medida del resultado de esta prueba no es el rendimiento, sino que se basa en la recuperación de la frecuencia cardíaca después de realizar una cantidad fija de trabajo. Los participantes deben subir y bajar un escalón de 45 centímetros de altura a un ritmo de 30 pasos cada minuto durante 5 minutos, lo que hace un total de 150 pasos completados. A continuación, se mide la frecuencia cardíaca del participante al final del primer, segundo y tercer minutos de recuperación tras la finalización de la prueba. Una ecuación utiliza entonces el total de estos tres valores de frecuencia cardíaca para estimar el consumo máximo de oxígeno, basándose en la asociación de una frecuencia cardíaca más baja y una recuperación más rápida, a una intensidad fija con un volumen de oxígeno más alto. Veamos sus ventajas y limitaciones. La principal ventaja de esta prueba es evidentemente que no requiere que los participantes se ejerciten al máximo, lo que hace que sea más seguro realizarla con una amplia variedad de participantes. Sin embargo, la prueba es menos precisa a menos que se utilicen ecuaciones alternativas para poblaciones diferentes. Esta prueba es más adecuada para evaluar la aptitud física relacionada con la salud que la relacionada con el deporte.